Bueno, les cuento, la verdad que hace unos 6 a 8 años estuve dando una TED Talk de lo mucho que me apasionaba Guatemala y lo mucho que quería hacer por Guatemala. Y hoy me llena de mucha emoción estar acá contándoles ahora qué fue lo que logré, qué fue lo que se ha logrado en equipo y para dónde vamos. Cuando comencé con Sublime era este lugar donde yo quería expresarme, pero teníamos que analizar el proceso en el que está ahorita Guatemala. Y Guatemala está en un proceso, desde mi punto de vista, de el reconectar y reconocer lo que somos. ¿Sí? Entonces comenzamos a analizar el que la historia, como tal, es nuestra herramienta y la gastronomía nuestro vehículo para poder transmitir todo lo que queríamos transmitir, y al final era transmitir la historia de Guatemala desde la edad precolombina hasta la globalización y actualidad. Pero ¿cómo enlazábamos esto? ¿Cómo contábamos la historia de Guatemala? Nos inventamos un tema que se llama un maridaje gastrohistórico. Y este maridaje gastrohistórico, ¿qué quiere decir? Un maridaje básicamente es cuando agarramos los platos o la comida y lo maridamos con un vino. Pero en este caso, con vino, con una bebida. Pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a maridar con la historia. ¿Sí? El impacto de la historia en la gastronomía es súper importante entenderla. Yo siempre digo, de repente tenés un cuadro aquí de un pintor y ya estoy viendo que tienen alrededor de la universidad una cantidad de arte impresionante. Pero si de repente no te cuentan la historia de estos cuadros o de este arte, no lo entendés y se queda en algo nada más, qué lindo el cuadro, pero cuando profundizas y te explican, ahí puedes entender mucho mejor. Y de igual manera la historia de Guatemala, cuando te la cuentan, la entendés, y en específico la gastronómica, pues nos da esa apertura de que somos un país milenario con una cultura viva. Eso es súper interesante. Este país con esta gran carga cultural, y automáticamente tenés un país con una carga cultural muy grande, tenés una gastronomía con mucha identidad. Y ahí es donde tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. ¿Sí? Cuando comencé a hacer el restaurante, me puse a pensar, tenemos que crear un proceso creativo para poder crear los platos. ¿Sí? Y salió el proceso del infinito. ¿Y qué es el proceso del infinito? Consiste en 3 pasos. Uno, determinar el punto de partida. ¿Sí? Número 2, el diálogo y la discusión. Y número 3, la descripción y visualización de lo que ya desarrollamos entre el uno, el 2 o el 3. Y es súper interesante porque en muchos de los casos no partimos por el primero, podemos partir por el número 3 o podemos partir por el número 2 cuando hacemos este proceso. Y por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo en específico. La llegada de los europeos a América. ¿Sí? Comenzamos a tener un diálogo y yo en mi mente decía, ¿qué pasará cuando la primera vez que venía el europeo y vio al maya y el maya vio al europeo? ¿Cuál fue ese choque de culturas cuando el europeo por primera vez probó estos ingredientes locales y el nativo probó todos estos ingredientes europeos? Después comencé a verlo en mi cabeza, y después cómo lo pasaba a un plato donde el comensal pudiera tener también esta unión, este choque de culturas, y desarrollé este plato que aquí lo puse donde te encuentro culturas, pero en realidad en mi mente era este choque de culturas y salió este plato. Súper interesante. De un lado tenemos esta línea amarilla, que es
un puré de encurtidos, aceitunas, aceite de oliva, y ellos venían con mucho encurtidos porque era lo que ellos, digamos, en los barcos aguantaban, porque hay un encurtido por medio. Pero si se dan cuenta, hay un tamalito al final. Y por el otro lado, tenemos la triada mesoamericana, ¿sí? Que es frijol, calabaza y maíz. Pero ya no le vamos a meter maíz, sino que hay un pedacito de pan, ¿sí? ¿Por qué? Porque las harinas también las traían los europeos. Y de esa forma creamos ese choque de culturas. Aquí se los explico un poquito mejor. El tema del frijol, la representación de los españoles y cómo nosotros comenzamos a hacer estos sincretismos que hoy por hoy los tenemos. Pero para mí, el proceso creativo que les acabo de mostrar antes, lo resumimos en un plato visualizado así. Nosotros tenemos un menú de degustación en el restaurante que contamos la historia de Guatemala en 12 platos, ¿sí? O en 12 hitos de la gastronomía que nosotros pues determinamos con la antropóloga. Tenemos una antropóloga que nos ayuda a poder pues realizar y que todo esto tenga un soporte técnico, digamos. Este menú pues cuenta 3 variantes. De primero es el tiempo, que es nuestra columna vertebral. Segundo, cuenta las regiones. Y tercero, cuenta la historia. Entonces son 3 variantes que pueden ver en este. Este es un plato súper interesante porque fue la primera receta documentada que es guatemalteca, ¿sí? Entonces ahí está en la Universidad de Chile esta receta. Entonces mandamos a una persona conocida en Chile que nos fuera a la biblioteca a poder extraer esta receta, y esta receta está documentada de esta forma. Después tenemos, bueno, el punto de inspiración. Lo volvemos a ver a nivel conceptual a la hora de que hacemos todo en el restaurante. Todo tiene este mismo proceso. Entonces es muy lindo poder tener un proceso ya definido, y ese punto nos va a ayudar a desarrollar todo. Y quería terminar con algo. Hay una artista guatemalteca, yo creo que hay un par de, de cuadros aquí de ella, que se llama Carla Cofiño Ruiz. Y ella en uno de los cuadros decía: Find your passion and make it your life. ¿Sí? Encuentra tu pasión y hazla tu vida. Y un poquito el mensaje que les quiero dejar a ustedes es que encuentren su pasión y la hagan su vida. Yo amo Guatemala. Es un país que tiene 360 microclimas. Tenemos una cultura de nuevo milenaria viva, y me apasiona Guatemala. Y la mezclé con lo que más me gusta hacer. No sé si solo es lo único que puedo hacer, que es cocinar. Y bueno, uní estas dos cosas, un país con tanta riqueza y una carrera que me permitía poder unir las dos. Así que nada, muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor y que encuentren su pasión lo antes posible. Gracias.